Hola y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver lo que es la moda. Su definición es que es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, el valor más frecuente en un conjunto de datos. Tenemos aquí la moda para datos no tabulados, donde X nos dice que es el número de gases contaminantes en muestras de aire. Te puedes dar cuenta en todos los números que tenemos aquí que el número que más se repite es el 1. Y para ver la distribución vamos a poner un pequeño gráfico. Tenemos moda que es unimodal, moda bimodal y moda multimodal. Unimodal es cuando solamente tienes una sola moda, bimodal es cuando tienes dos y multimodal es cuando tienes de dos a más. Entonces, cuando tienes solamente una moda, entonces la distribución sería unimodal. Ahora vamos al siguiente ejemplo, donde X es el número de estudios de contaminación ambiental en una ciudad. Aquí tenemos dos modas. Vamos a ver cuáles son. Tenemos el primero que vendría a ser 7 y el segundo donde también nos presenta que hay 3 sería 6. 6 y 7 son las modas. Pues como te puedes dar cuenta hay 3 números 7 y 3 números 6. Entonces como dije, cuando tienes dos modas la distribución vendría a ser bimodal. Ahora en el tercer ejemplo, como te puedes dar cuenta, ningún dato se repite. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras este inconveniente? Como no hay ningún dato que se repite y la moda son los valores que más frecuencia tienen, entonces nos quiere decir que la moda no existe. ¿Y cómo sería su distribución? Aparte de unimodal, bimodal y multimodal, cuando no tienes ninguna moda, vendría a ser una distribución amodal. Es cuando no tienes moda, no existe una moda. Entonces podemos poner aquí para que sea más fácil de entenderlo. Amodal vendría a ser cuando no existe la moda. Cuando no existe y no hay ningún número que se repita. ¿Ok? Unimodal es cuando tienes una moda, bimodal es cuando tienes dos, multimodal de dos a más y amodal es cuando no existe una moda en tal. Ahora vamos a moda para datos tabulados. La moda para datos tabulados por puntos discretos. La moda es el valor de la variable que tiene más frecuencia. Aquí nos está diciendo que la moda lo pone en un igual que vendría a ser también XJ. Por ejemplo, aquí tenemos que hallar la moda en el cuadro de distribución. Tenemos todos estos números y estas frecuencias. ¿Nuestra moda cuál vendría a ser? Nuestra moda sabemos que es la que tiene mayor frecuencia. Entonces el número mayor de frecuencias vendría a ser este de aquí. La moda vendría a ser 4. Aquí tenemos moda para datos tabulados en intervalo de clase, donde nos da esta fórmula donde la moda es igual a x y menos 1 más la amplitud de clase y la amplitud de clase multiplicada por la división de E1 sobre D1 más D2, donde también nos dice que Fi es la mayor frecuencia, Fi menos 1 es la frecuencia absoluta simple inmediata anterior a F1, F1 más 1 es frecuencia absoluta simple inmediata posterior a F1. D1 lo sacas restando F1 menos F1 menos 1 y D2 sale de la resta del Fi menos Fi más 1 y el Xi menos 1 es el límite inferior de clase modal y el Ci es la amplitud de clase de la clase modal, claramente. Vamos a ver el ejemplo. Ya acá tenemos nuestro ejemplo donde tenemos que hallar la moda como son datos tabulados pero con intervalos de clase. La variable X es la cantidad mensual de producción de azúcar en miles de toneladas de una empresa agroindustrial en febrero de 2014 a agosto del 2018 y nos dan todos estos valores. Vamos a copiar la fórmula y vamos a dejarlo aquí abajo. Perfecto. Lo que siempre tenemos que hacer primero es hallar nuestro n o sumar todas las frecuencias. Pero para que no te equivoques vamos a ponerlo aquí. Ponemos la función contar, seleccionamos todos nuestros datos y nos dice que tenemos 56 datos. También lo puedes hallar sumando todas nuestras frecuencias. Pero ya uno se acostumbra a hallar siempre el n. Ahora, como nos dice acá, tenemos que hallar primero el Fi, que es la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? Vendría a ser el 12. Entonces vamos a ponerle ahí que es el Fi. Luego tenemos que hallar la frecuencia absoluta simple inmediata anterior al Fi, que vendría a ser el 8. Fi menos 1. Y el Fi más 1 sería la frecuencia absoluta simple inmediata posterior a F1. Entonces ese vendría a ser el número 10. Fi más 1. Luego tenemos que hallar el D1 y el D2. Vamos a copiar sus formulitas. Entonces para sacar el D1 tenemos que restar el Fi que es, ponemos un más o un igual. Tenemos que restar nuestro Fi que es 12 menos el Fi menos 1 que vendría a ser el 8. Nos da que el D1 es 4. Ahora para hallar el D2 tenemos que restar nuestro Fi que es 12 menos nuestro Fi más 1 que es 10. Nos da que D1 es 4 y D2 es 2. Ahora lo siguiente que tenemos que hallar es nuestro límite inferior de la clase modal, que es el Xi menos 1. ¿De dónde lo sacamos?
pues ponemos aquí nuestro xy-1 y tenemos que ver de nuestra frecuencia mayor, de nuestra mayor frecuencia, nuestro xy-1 que es 295, que ya lo tenemos seleccionado. Ponemos aquí 295, que es nuestro xy. Ya tenemos nuestro d1, d2 y nuestro xy-1. Lo siguiente es la amplitud de clase de la clase modal. Para sacar nuestra amplitud de clase, una forma de hacerlo es realizando toda la tabla de frecuencias desde cero, donde ya tengo un video de cómo realizarlo, te lo voy a dejar en las sugerencias. Pero ya si ya lo tienes aquí hecho, la manera de realizarlo es restar el xy que tenemos aquí menos el xy-1. Y nos da que es 13. Entonces, ya teniendo todo lo que nos pide la fórmula, vamos a realizarla. Ponemos la moda aquí. Tenemos que primero poner nuestro xy-1, ponemos un más o un igual. El xy-1 es 295. Lo tienes que sumar más la amplitud de clase, que vendría a ser 13. Esto lo tienes que multiplicar por d1 sobre d1 más 2. Tienes que recordar que aquí en Excel no solamente puedes poner un número y luego el paréntesis, como si estuviese multiplicando. Tienes que especificarlo y colocar el signo, que es el asterisco, para multiplicar. Y ponerlo entre paréntesis nuestro d1, que vendría a ser 4. Y todo eso dividirlo entre d1 más d2. Eso vamos a ponerlo entre paréntesis para que no complique al programa. Tenemos que sumar nuestro d1, que es 4, más nuestro d2, que es 2. Ya tenemos aquí nuestra xy-1, que es 295, sumado más la amplitud de clase, que es 13, y esa amplitud de clase multiplicado por d1 entre d1 más d2. Cerramos el paréntesis y nos da ese resultado. Entonces este resultado vendría a ser nuestra moda. Vamos a dejarlo solamente en un decimal. Ya tienes tu moda. Esa es la forma de realizarlo cuando tienes intervalo de clase. Ahora, como si tenemos un título, que es la cantidad mensual, vamos a interpretar nuestra moda. Como ya sabes, la moda es lo más frecuente. Entonces, la interpretación sería la siguiente. Nos dice que es la cantidad mensual de producción de azúcar. Entonces sería la cantidad mensual más frecuente de producción de azúcar en miles de toneladas de una empresa agroindustrial en febrero de 2014 a agosto de 2018 es 303.7 miles de toneladas. Siempre tienes que especificar las cantidades que te dan. Perfecto, ya tienes tu interpretación. Bueno, eso es todo por este video. Espero que hayas aprendido, lo hayas entendido, y como siempre te recomiendo que lo hagas manualmente para que puedas aprender un poco más. Siempre recordar las fórmulas que te estoy dando. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.